nuestro último encuentro. Vamos a dar inicio a nuestro último encuentro de este microcurso de actualización en algunos temas de la pastoral del duelo. Y hoy día vamos a irnos de lleno, de frentón, a un tema que, bueno, en realidad tal vez merecería otro curso más adelante, pero bueno, vamos a dar algunas líneas generales respecto de cómo enfrentar o cómo abordar el acompañamiento de personas que han pasado por la presencia del suicidio en sus comunidades o en su vida familiar, ¿no? O en la vida laboral. Entonces, como les decía, este es un gran tema, una gran tarea, pero hoy día vamos a tratar de concentrar lo prioritario y también estoy, como siempre, abierto a sus preguntas e intervenciones al momento de desarrollar el tema. Después de esto, y si alcanzamos a ver algunas de las preguntas que también me hicieron llegar por el correo electrónico, y bueno, que sea lo que Dios vaya queriendo. Entonces voy a compartirles esta presentación que la hemos titulado Notas sobre el acompañamiento del duelo por suicidio. Bueno, respecto de las definiciones, nos vamos a ahondar mucho, porque realmente el suicidio, afortunadamente, ahora es un tema bastante más socializado, así como la muerte, hemos dicho muchas veces que es un tabú, el suicidio es aún más tabú que la muerte, porque es una muerte que socialmente a veces la vemos como vergonzosa, es casi un problema declarar o confesar muchas veces que ha habido suicidios en la familia o en el entorno donde uno se mueve, porque también, bueno, desde el punto de vista moral tiene cierta connotación también el hecho del suicidio, y esta connotación moral tal vez hasta la primera mitad del siglo XX era efectivamente una mirada bastante denostativa, bastante peyorativa hacia la persona que se había suicidado especialmente, pero también a veces este desprecio salpicaba a su entorno inmediato, a su familia, a la gente que frecuentaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía yo siento, no sé qué opinan ustedes, que todavía queda en el ambiente cierto mala visión o mala concepción de lo que es el suicidio, ¿no? Naturalmente que no estoy justificando el suicidio, pero sí estoy abogando, y es lo que está haciendo también en el mundo de la salud mental en este último tiempo, abogando por una mirada más misericordiosa, una mirada que centra más en la persona y en la realidad de que si una persona llega a la decisión del suicidio, sin duda que hay detrás mucha angustia, mucha desesperanza, porque llegar a pensar en quitarse la vida para aliviar un problema, ciertamente que es algo que va contra la misma naturaleza del hombre que tiende a vivir, que tiende a vivir la vida, a disfrutar la vida, que incluso desde una mirada cristiana que Dios nos ha dado. ¿No? Lo natural, lo esperable es que uno viva la vida con alegría, o por lo menos con esperanza, ¿no? Pero no, cuando se nos quita la alegría, se nos quita la esperanza, puede una persona incluso llegar a pensar en esta realidad de quitarse la vida, ¿no? Entonces, partamos. Antes, como para iniciar en forma un poquito más ágil, vamos directo al callo, al tema, ¿no? A ustedes que tal vez les ha tocado acompañar personas en esta situación o les ha tocado vivirla en su familia, en su trabajo, en las comunidades donde ustedes se mueven, ¿qué les parece importante al momento de acompañar al doliente de una persona suicida? Naturalmente sabemos que una persona que ha consumado el suicidio, es decir, que ha muerto por esta causa, ya no la podemos ayudar, más que la ayuda que le podamos dar espiritualmente, rezando por su eterno descanso, encomendándole la Eucaristía. Ahí sí, ciertamente podemos hacer un apoyo directo para la persona que se suicidó. Pero aquí, a la persona que queda en la tierra, a la persona que está haciendo duelo por este suicida, ¿qué a ustedes les parece importante a la hora de acompañarlo? Abro el micrófono.
¿Qué ideas surgen? A ver, Marisol Horta dice por el chat, escuchar para entender y no para responder. Ya, me parece un excelente acercamiento. Escucharla, dice otra persona. ¿Alguna otra idea más? Mira, están tomando agua. Muy bien, Rena, toma agua. Sí, Rosa, ¿quiere decir alguna cosa? Sí, que creo que es súper importante que se sienta acompañada la persona Ya. doliente, que no Bueno, dejarlo solito, contenerlo, abrazarlo. A veces solamente un abrazo basta. ok, ok. Bien, buenas noches a todos. Hola, Mario. Nos Sí, a ver, buenas tocó, hola, noches. ¿cómo está? Mire, nos tocó en el grupo, en el segundo grupo de duelo el año pasado, que una persona llegó por un duelo por un sobrino que se había suicidado. Y lo más triste de la persona, al escuchar este relato, es la culpa. ¿Por qué no lo ayudé? ¿Por qué no lo escuché? ¿Por qué no lo acogí en su momento? ¿Por qué nunca me acerqué si yo en el fondo sabía o intuía que estaba mal? Yo creo que lo más que escuché fue la culpa. Ok. Muchas gracias, Mario. Muy, muy, muy cierto lo que tú dices. Ya lo vamos a ir comentando. Efectivamente, una de las emociones que más surgen en los dolientes es la culpa, sobre eso que tú estás mencionando. Y este tema de la culpa también me lo preguntaron por el correo, así que esta vez voy a tratar voy a poder abordarlo dos pájaros de un tiro. Muy bien. Leonardo Flandes, adelante, hermano, por favor. Hola, buenas noches a todos primero. Eh, Respetar los tiempos de los familiares, sobre todo en el sentido de independiente del tipo de vínculo afectivo amoroso que se tenga o consanguíneo, ir respetando esos espacios, pero también eh, alguien mencionaba por ahí, perdón, se me escapó el nombre, acompañar desde el silencio, de esa sentarse a tomar un vaso de agua, orando por ella, no solamente por la persona que ha fallecido, también por su entorno, y más allá de buscar una explicación o qué no hice o qué dejé de hacer, que la familia y el entorno vaya comprendiendo que en su momento cuando le tocó actuar o cuando le tocó acompañar hicieron lo mejor posible bajo las circunstancias que tenían, porque el cuestionamiento del me faltó algo por decir o hacer al final del día termina siendo más un vía crucis que de buena forma no termina, van a ser preguntas sin responder. Nunca va a haber una respuesta exacta porque está condicionada eh, al ámbito, al sentido y al tipo de vínculo que se tenga afectiva y emocionalmente con la persona fallecida y su entorno. Súper bien, Leonardo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, una de las cosas que ayuda mucho es dar espacio y dar, como también mencionan en el chat, dar un espacio que no juzga. ¿Ya? Dicen por aquí, escuchar sin emitir opinión, solo contener, no juzgar al que se suicidó, no cuestionar, no juzgar, escuchar a la familia. Ya vamos a ver por qué eso es importante. Me parece muy, muy bien. Dar espacios, un espacio que no enjuicia, un espacio que tal vez no busca respuestas de buenas a primeras. Yo creo que nosotros siempre tenemos mucho deseo de controlar la situación, de comprenderla, de abordarla por todos lados. eh, ¿No es cierto? Pero a veces, especialmente los primeros momentos, no son los momentos de encontrar respuestas, sino más que nada de emitir preguntas incluso. No para contestarlas al tiro, sino para dejarlas en el aire y después, con el tiempo trabajándolo, tal vez podemos encontrar alguna respuesta a esas preguntas que nos vienen, ¿no? Como por ejemplo la que aparece en el chat, una de las cosas que más preguntan las personas es por qué habrá hecho esto, por qué se suicidó y por qué tal vez nos deja con este peso o con este problema. Ya, la última intervención, don Miguel, y después continuamos. Bueno, no, buenas tardes, padre Brasil. Para no Buenas repetir, tardes. digamos, muchas cosas que han dicho, un punto que agregaría es preguntarle
fuera digamos, que hacerle ver que está acompañado, si quiere hablar de la persona, porque a veces uno, como usted decía, quiere controlar la situación de eh, cuántas cosas le puedo decir y mientras más le puedo decir mejor. Y a veces todo lo contrario, es decir menos y escuchar más. Eso. Eso, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Estoy totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, em, antes de irnos de lleno al tema, lo único que me gustaría puntualizar antes de empezar es, cuando esto se mueva, ahí está, es la visión que ahora, ¿no es cierto?, como católicos nosotros tenemos respecto del suicidio y cómo abordarlo del punto de vista pastoral. ¿Y por qué lo digo? Porque dentro de lo anterior, dentro de qué dirían ustedes a una persona, a un doliente de un suicida, hay que ser muy cuidadoso también con lo que se pensaba antes, por eso lo hacía referencia la primera mitad del siglo XX, lo que se pensaba antes acerca del suicidio. Lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero las cosas eran así. Eh, lo que se predicaba respecto del suicidio hace tiempo atrás era que el suicidio era un pecado mortal, ciertamente por el cual si una persona se suicidaba, inmediatamente se aseguraba un puesto en el infierno, porque había rechazado el don de la vida, este regalo de Dios, se había puesto en el lugar de Dios, se había dispuesto de su vida de una forma contraria a lo que Dios quería, ¿no? En el fondo, Dios es el dueño de la vida y de la muerte, y Él define cuándo nos vamos y cuándo nos quedamos. Ahora, todo eso que estamos diciendo o que estoy diciendo no es que hoy día no sea cierto. Dios sigue siendo el dueño de la vida y de la muerte, ¿no? Y Él sabe en qué momento nuestra vida terrenal aquí termina, ¿no? Y efectivamente, si el suicidio tiene una intención francamente contraria a Dios, ¿no es cierto? Yo lo hago por rebeldía a Dios, porque no, Dios no domina mi vida, la domino yo. Puede ser que haya una connotación efectivamente mala y pecaminosa. Pero veamos qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia respecto a este tema y después comentamos qué es lo que nosotros, ahora los católicos, enunciamos respecto del suicidio desde el punto de vista moral. Dice el Catecismo, si se comete el suicidio con intención de servir de ejemplo, especialmente a los más jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad de escándalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es un ejemplo que pone el catecismo de usar el suicidio con un fin maléfico o malévolo, ¿no? Por ejemplo, dar ejemplo a los jóvenes, mostrar a las personas una forma incorrecta de actuar, ¿no es cierto? Como un método de protesta, o vaya uno a saber, o por ejemplo, personas que tal vez haciendo caso a un líder espiritual X, ¿no es cierto? Toma esta decisión en contra de lo que dice Dios. Nosotros tenemos casos ahí de los años 70 o 80 de sectas, especialmente en Estados Unidos, donde el líder pensaba que iba a venir el fin del mundo, entonces nosotros teníamos que adelantarnos al fin del mundo y habían suicidios masivos, ¿no es cierto? Y etcétera, ¿no? Ahí, bueno, tal vez las personas que están actuando bajo engaño o bajo manipulación mental o manipulación de conciencia no sé si son tan culpables, pero la persona o el líder espiritual que propició eso, ciertamente que tendrá cierto grado de culpa, ¿no? Ahora uno puede decir también, esta persona también puede estar interferida por algún trastorno mental, ¿no? Ciertamente, pero ahí es por eso mismo, por esto mismo que estoy mencionando, que es tan delicado llegar y mandar a alguien a la condenación eterna solo por el hecho de haberse suicidado. Sigo leyendo para explicar después. Entonces, por ejemplo, ahí vemos un caso en el cual, por ejemplo, el suicidio es francamente maléfico, si queremos ser mal ejemplo, por ejemplo. Dice, la cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. O sea, si yo he ayudado a una persona a suicidarse, eso también es moralmente reprochable. ¿Para qué decir, por ejemplo, los médicos o los funcionarios de la salud que propician, por ejemplo, la eutanasia? Eso es un problema moralmente grave. Pero ojo, ¿qué es lo que dice aquí el catecismo?
Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Entonces, por ejemplo, imaginemos una persona que tiene un trastorno psíquico grave como una esquizofrenia descompensada, eh, un trastorno afectivo bipolar no tratado, etcétera, puede llegar a pensar en este problema y llegar a suicidarse. Entonces ahí la capacidad, la voluntad y la capacidad de tomar decisiones en forma libre está entorpecida. Entonces, en ese caso también la, la culpabilidad, por eso dice el catecismo, disminuye, ¿no? Y esto sí que es lo importante. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. No se debe desesperar de la salvación eterna. En el fondo, usted no lo condene de buenas a primeras, porque Dios puede haberle facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Esto es muy importante. El fuero interno, lo que pasaba por la mente y el corazón de la persona que comete suicidio, lo conoce solamente Dios. Nosotros podemos hacer disquisiciones, conjeturas, imaginar cosas, pero la verdad de lo que pasaba por la mente y el corazón de esa persona la tiene solo Dios. Entonces, por eso el juicio de condenación o de salvación de esa persona queda también en Dios. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Lo que dice la última línea. La iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. ¿Y eso qué significa? Que ya no más eso de que los suicidas no se les celebran misas de exequias y no pueden sepultarse en un cementerio católico o un camposanto. Eso ya no va. La iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. El corazón lo ve solamente Dios. ¿No? Entonces, siempre cuando toco este tema me gusta aclararlo bien, porque claro, a veces tenemos muchas ideas antiguas, eh, pero la Iglesia lo ha reflexionado, lo ha pensado mejor, especialmente ayudado por las ciencias de la salud mental, ¿no es cierto? Ha hecho un discernimiento moral más acucioso y ha llegado a esta conclusión que me parece bastante prudente. Ya, ahora sí vamos al tema, o sigamos con el tema más bien. Eh, Hay algunos comentarios en el chat, parece. Buenas noches, los familiares. Ya, bien, se ve bonito. Eso. Bien. A ver, antes de continuar, Esther creo que tiene una pregunta y después alguien dijo algo. Y Ya, entonces la señora yo, Esther y padre, después don José. Sí, realmente padre, lo que mire, Hola, don José, padre, primero lo la que usted señora estaba Esther y después explicando sobre el suicidio, don José, espera un poquitito. Primero la señora Esther, después usted. padre, ¿me por favor, escucha? mire, yo tengo un problema, Ya, ya hace 2 años falleció mi marido. ¿En Ya, qué sentido? Porque él estaba con un cáncer terminal de páncreas ya, y en los cuidados paliativos que él tenía en la clínica, ya, él tenía todo tipo de analgesia, de morfina. Entonces, en un minuto, ya casi al final, los doctores hablaron conmigo y me dijeron que ellos querían apurar, digamos, ponerle un poquito más porque eran demasiados sus dolores. Entonces yo la verdad que lo veía sufrir de esa manera, pero yo le dije, yo no quiero que lo vayan que lo van a matar. Eso es, yo les dije con esa palabra, yo no quiero eso, pero sí no quiero verlo sufrir. Por favor, háganlo, no sé, pónganle medicamento, algo, pero no quiero verlo sufrir. Y eso es un dolor que tengo en mi corazón. No sé si eso, cómo podría llamarse o haberse llamado, padre. Eso me desespera. ya. Lo he Ya, consultado, yo me he ya, confesado, yo trabajo para el Santuario de Lourdes, ya. pero siempre tengo esta cosa aquí en mi corazón.
esa era mi consulta al ver esto del suicidio, por eso le pregunto. Discúlpeme. Muchas gracias. No, no, tranquila, que disculpa. Es una pregunta muy, muy interesante que tiene que ver mucho con la bioética, con los cuidados al final de la vida, también con el discurso o la discusión sobre la eutanasia, ¿no es cierto? Pero existe dentro de los cuidados paliativos lo que se llama la sedación paliativa o también, bueno, como usted también menciona, hay muchos recursos actualmente, especialmente en la medicina occidental, para aliviar las molestias de la etapa del fin de la vida. Entonces, claro, hay que ser muy delicado con las palabras y con las intenciones en esta etapa de la vida, ¿no es cierto?, cuando nos acercamos hacia la muerte. Porque efectivamente, si una persona está sufriendo demasiado, nosotros podemos, desde el punto de vista clínico, los equipos médicos pueden echar mano de los recursos necesarios y disponibles para tratar de aliviar al máximo el dolor de las personas. Y no sé si entre los presentes hay algún especialista en cuidados paliativos. Yo no lo soy, he estudiado un poquito, pero no soy un especialista. Pero hasta donde yo sé, hay en el mercado actual recursos para poder aliviar casi todas las grandes molestias de la persona que está por fallecer, dentro de ellas el dolor. Entonces, cuando el médico te dice, eh, bueno, vamos a aumentar un poquito la dosis de morfina, hay que ver cuál es la intención de ese aumento de dosis, porque si el aumento de dosis es para aliviar el dolor, efectivamente se puede elevar la dosis y desde el punto de vista de la morfina, los opioides no tienen techo como analgesia, se pueden elevar todo lo que el médico o el equipo clínico quiera. El único problema de los opioides es que hay otros efectos adversos que no tienen techo, como por ejemplo la depresión respiratoria, o sea, la inhibición del impulso de respirar, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, uno puede elevar mucho la dosis de morfina, pero el médico sabe que eso conlleva efectos adversos, como por ejemplo la depresión respiratoria. Entonces, como nuestra intención es aliviar el dolor y no que la persona se muera, el médico tiene que ser muy, muy delicado y muy preciso en subir la dosis lo máximo posible para aliviar el dolor, pero sin llegar a los efectos adversos que efectivamente pueden inducir la muerte de la persona. Entonces, en ese sentido, si el subir la dosis de la morfina es con una intención prudente de generar anestesia, es decir, aliviar el dolor, ahí no hay problema. Pero si uno tiene la intención clara de que no quiero acelerar el proceso de muerte, ahí eso es problemático. Eso es problemático. Si no estuvo esa intención, no hay problema, porque en el fondo uno utilizó la morfina o los opioides para aliviar el dolor. Pero si hubo la otra intención, eso es problemático o eso es No, reprochable. fui solamente Así para que en ese aliviar el dolor, sentido, padre. eso. Entonces, querida, usted, así como ha hecho con las confesiones, deje de sentirse culpable porque en el fondo lo que se hizo en el caso de su marido era aliviar un síntoma y no acelerar la muerte. A Sí. veces, lamentablemente, el uso de opioides tiene este prejuicio, ¿no? Y cuando a veces a uno le dicen como familiar, no, vamos a tener que empezar a usar la morfina, al tiro de la persona, entonces ya se va a morir. No necesariamente. Hay personas, y que ojalá lo pudieran decir a alguien de algún equipo de paliativo, hay personas que están bastante tiempo dentro de lo que dura los pacientes paliativos, que realmente no suelen durar demasiado, pero no necesariamente el uso de la morfina es un factor que reduce o que acelera la muerte. No necesariamente. Bien utilizada, alivia los síntomas y permite que la persona fallezca eh, con un estado clínico más pacífico, más que nada. Eso. Padre, Eh, perdón, sí, Gracias, padre. padre, mire, yo tengo una amiga con cáncer terminal, grado 4, de ya, mama con metástasis en los huesos. A ella, ya, en los paliativos, porque ella ni siquiera la quisieron operar, cuando ya, la diagnosticaron, no la operaron. Ella, ahora me acabo de enterar hoy día que ya está con metástasis hasta en el cerebro. Ella estuvo ya, un tiempo, meses atrás, con morfina. Ya, sí, independiente que yo puedo conversar con ella me manda WhatsApp, me contesta, todo bien. Pero ella estuvo un tiempo con morfina y hay un tema ahí con los analgésicos que le dan a las personas. Por eso yo estoy, perdone padre, pero yo estoy a favor de la eutanasia, ¿ah? Por este motivo. Y voy a mencionar otra cosa. Porque la siento
O sea, ella le da tanta morfina y me decía, yo no quiero porque no soy yo, paso durmiendo todo el día y quiero ver a mis hijos porque yo sé que en el fondo me voy a morir igual, dice, pero yo quiero seguir viendo a mis hijos, verlos que vayan a ver a la pieza, conversar con ellos, me cuenten sus cosas, pero con la morfina me dice, paso durmiendo, paso atontada, de repente tengo escenas, me dice como que me pierdo, me voy, así como que me vuelo. Entonces me decía, la morfina no es para mí, o sea, que no quiero que me pongan morfina, ni tomar morfina, ni nada. Me decía, nada que tenga que ver con eso, porque dejo de ser yo. Entonces, igual es un arma como de doble filo ahí. Ahora, ¿hasta qué punto ella va a poder aguantar los dolores que tiene? Es terrible. Yo creo que igual uno tiene que ser como familiar, tal vez un poco menos egoísta, un poco más compasivo con la persona, porque la persona llega un momento que no da más. Ella está en el proceso que ya no se... Me dice, me duele hasta mover las manos, todo, me dice, todo. Hoy día justamente tengo tan fresca la conversación porque estuve conversando hoy día con ella y le dije cómo estaba, me mandó el informe de que le hicieron del escáner y todo, yo que mal, no, obviamente no se lo dije. Pero entonces, yo no sé hasta qué punto será bueno retener una vida, digamos, por no querer matarla, digamos, porque si está sufriendo mucho. Una persona que esté sufriendo, así como esa, pueden haber muchas personas más. Y otra cosa, en el fondo, a uno, igual en el hospital, cuando tiene un paciente en la UCI o tiene un paciente grave, y uno es tutor o de alguna forma el hijo mayor o el único hijo que tiene, a mí me tocó con mi madre, que pasó que me dicen, su mamá se vuelve a grabar, ya estuvo en la UCI, la sacamos. Si su mamá se vuelve a grabar, y ahí en ese momento tú tienes la vida de tu padre en tus manos. Te dicen, si se vuelve a grabar, ¿la volvemos a internar en una unidad de pacientes críticos o no? Dígame usted. Entonces, en el fondo le pasan la responsabilidad al doctor a uno de la decisión. Y obviamente, mi mamá, después de haber salido a la UCI, que yo le pedí a Dios que en ese momento, si ya no daba más, se la llevara. Pero así todo, mi mamá salió a intermedio, salió después a sala, estuvo 4 meses internada en estado vegetal. Obviamente yo le dije, no, doctor, nada más. Si mi mamá se vuelve a grabar, nada más. Y pasó ese día en que mi mamá se grabó, ya estaba en sala, estaba en vegetal, estaba desconectada de las máquinas, pero ella seguía, digamos, respirando por sí sola. Ella lo único que podía abrir era el ojo izquierdo y mover la mano izquierda, nada más, no es vida. Entonces, por eso digo, en el fondo igual uno tiene responsabilidad, como decía la señora, de la vida de una persona, porque yo podría haber dicho, no, a mi mamá me la reviven y me la llevan y me la bajan a la UCI de nuevo porque ella tiene que estar viva, porque yo la voy a echar de menos y porque Dios dice que sí. No, yo dije, no, doctor, nada más, nada más. Mi mamá se agravó, falleció al otro día. Entonces, no sé hasta qué punto sea bueno, digamos, el tema de mantener vivo a alguien así que esté sufriendo. O sea, yo creo que el tema de la eutanasia y el tema de ver que alguien está sufriendo mucho, no sé mi punto de vista, pero lo he vivido, lo estoy viendo ahora con una amiga, lo viví con mi madre, que llega un momento que uno dice, ya, tienen que descansar. Acortar las opiniones para que alcance el curso. Gracias. Sí, Yo es, estaba opinando, padre, ya, cuéntame. sí, Sí, sí. A ver, no, ya, usted don me José, da diga. la palabra. No, era sobre el suicidio lo que planteaba, Ya, que es la forma, bueno, el amor y la misericordia del Señor es el que, lógicamente, discriminar a una persona porque se suicidó, que no puede ser velada como era antes, todo. Yo considero que por el amor y la misericordia del Señor, tiene que uno orar y rezar por ellos, siempre, y mantenerlos en la presencia siempre del Señor. Yo, lamentablemente, en forma personal, perdí a un joven, era un joven amigo, yo fui incluso apoderado de él, que como una semana antes habíamos estado conversando, pero él no me dijo nada de lo que le pasaba y estaba pasando por dentro. Él tenía una depresión, tenía problemas, no sé, económicos, algo, con su familia. Y la verdad que si él me hubiese dicho a mí lo que le pasaba, yo lo podía haber ayudado porque yo estaba en las condiciones de hacerlo. Y me dio mucha pena y todavía yo lo tengo presente en mi oración, pero después de que él se quitó la vida, yo lo sigo manteniendo presente en mi oración. Siempre pido a Dios está por bien. él. Y porque, claro, uno, la parte psicológica, la parte emocional,
uno no es Dios para juzgarlo, ¿ah? Pero esa es la bondad y la misericordia de Él nomás. En Él está. Ok. Por eso uno se queda con ese dolor, pero para ayudarse hay que rezar por ellos, nada más, por todos los que optan por ese camino, porque uno no sabe, ¿m? Lo que ellos llevan en su mente. Nada más, padre. Bien, gracias, José. María Inés, ¿qué quería decir Eso usted? es, padre. Gracias, don José. María Inés, ¿usted tiene la manito levantada? ¿No? Ya. Mira, el tema que propone Marión es un tema grande, digamos, no alcanzamos en la sesión de hoy día a contestarla porque da para conversar mucho, para discutir mucho, ¿no? También para otra oportunidad o para otro curso o taller lo podremos conversar más en detalle, pero, o sea, es una cosa no fácil, ciertamente, por eso hay tanta discusión. Ahora, hay una distinción grande entre lo que menciona al principio, los cuidados paliativos y una persona que está en estados críticos, ¿no es cierto?, en una UCI, en una UTI, porque ahí lo que se sopesa es el pronóstico o las posibilidades de recuperarse de la persona en sí, ¿no? Entonces, pero esos son casos bien complicados y que hay que verlos situación a situación. Y también yo como médico estoy muy en desacuerdo con esa práctica que lamentablemente tienen algunos colegas de dejar todo en manos de los familiares, como casi desligándose uno de su responsabilidad o de su opinión médica. En una situación como la que hizo usted, no sé, yo no me siento en capacidad de decirle o de cargarle todo el peso de la decisión eh, sobre lo que vamos a hacer solamente a la familia. Lo que tiene que hacer el equipo clínico es explicar, su mamá está en esta situación, se puede hacer esto, se puede hacer esto otro. Si se hace esto, están estas consecuencias. Si no se hace esto, están estas otras consecuencias. Decida usted, pero en el marco de lo que le coloca los profesionales, porque en el fondo tampoco se puede hacer todo lo que los familiares quieren. Me pongo en el otro plano. A veces llegan los familiares que dicen, mi mamita tiene que salir adelante, tiene que sobrevivir, usted haga todo lo posible para que mi mamita se recupere. Si hay que meterla en máquina, la mete en máquina, si hay que poner antibiótico, le pone antibiótico, haga usted todo lo que sea necesario. Ojo, a veces es un daño hacer, entre comillas, todo lo que se puede. Es lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Por eso es una cosa muy delicada y una reflexión muy profunda que tiene que hacer el equipo clínico con la familia del paciente, porque justamente el encarnizamiento terapéutico también causa daño, causa sufrimiento innecesario. Entonces es una cosa bastante larga que lamentablemente no vamos a poder discutir con detención en esta oportunidad. Volvamos entonces al tema que nos ¿Ahora? trae hoy día, que es el suicidio. ¿Sí? Sí, soy Gabriela, que estoy escuchando junto con mi mamá que no podía desactivar el micrófono. Ah, ya, Eh, le, diga. le quiero dejar dos preguntas. Una, que Sí. en relación al general del taller, ¿qué opinión tiene usted y cómo uno le puede responder a aquellas personas o que incluso aparecen en la tele o que a uno le pueden decir, oye, te hago sé que no es de lo católico, pero te lo dicen, o incluso personas que son católicas también se acercan a decir, oye, haz una canalización para que a ver qué es lo que te dijo, qué quiere decirte la persona que está en el más allá, o trae a la persona, como que Ah, no dejan ya. descansar. Esa es una pregunta. Y la otra es Ya, cómo poder estar frente a o sea, reaccionar frente a una persona que está a cierto tiempo diciendo, o sea, que hoy me quiero morir, me voy a matar. Entonces, ¿cómo qué poder decir ahí? Estas ya. dos preguntas, padre. Ok. Gracias. Gracias, María Inés. Bueno, bien sencillo, bien rapidito. Respecto a la primera pregunta, más que mi opinión, yo opino lo que dice la Iglesia. La Iglesia no está a favor del uso de mediums o de consultas a personas o el uso del espiritismo. En el fondo, a los difuntos hay que dejarlos descansar en paz y ya incluso desde la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Señor es bastante claro en decir que no hay que recurrir a estos nigromantes porque también, desde el punto de vista práctico, y esto también lo han dicho algunos exorcistas connotados, claro, a veces uno puede invocar presencias o conversar con espíritus,
pero tú no sabes en definitiva con qué espíritu estás hablando. A veces se puede hacer pasar por el abuelito, por el papá, por la mamá, pero nosotros sabemos que si alguien que es mandado a hacer para mentir y engañar es el demonio. Entonces, claro, puede ser que hasta un mismo demonio se disfrace o tome figura de un ser querido que estamos invocando y en realidad estamos hablando con un demonio y no con la persona que queremos. En ese sentido, los católicos no debiéramos nunca recurrir a este tipo de personas por más conexión con el más allá que tengan, o que tienen un poder, o que tienen un don. Yo no niego que haya personas que tengan mayor sensibilidad hacia lo sobrenatural que otras, pero eso hay que tratarlo con mucha delicadeza y en ese sentido la iglesia es bien precavida. ¿Ya? Respecto de lo segundo, de qué hacer con una persona que dice constantemente me quiero matar, me quiero morir, ya no quiero vivir en esta vida. Bueno, cuando una persona está diciendo eso, es una persona que hay dos situaciones más frecuentes. O es una persona que efectivamente está sufriendo mucho y necesita mucho ser escuchada, y entonces si uno puede prestarle oreja, preste oreja, y en primer lugar, antes que decirle no, tira para arriba, si la vida es linda, etcétera, y todas esas palabras fáciles, hay que escuchar, 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 porque esa persona está pensando en la muerte de esa manera. Eso es lo más importante. La segunda causa más frecuente de personas que dicen eso es personas que quieren llamar la atención o quieren manipular. Típico, lamentablemente, cosas que me toca escuchar con cierta frecuencia, especialmente la población adolescente. Si tú me dejas, yo me mato. Como que, ¿qué más manipulación que eso? Entonces, si una persona dice ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado y no dejarse manipular por ese tipo de cuestiones. También un poquito burdo el ejemplo, pero son como las cosas que pastoralmente yo veo con más frecuencia. Entonces, lo más importante es que ante una persona que me plantea eso en la conversación, no hay que mirarla en menos, hay que ponerle atención, hay que prestarle oreja y ahí uno va distinguiendo también cuán profundo es el dolor de la persona y tal vez, como decía alguien hace un rato atrás, no dejarla sola, dejarlo conectado con alguien o aconsejarle que hable con alguna persona que le pueda contener mejor, derivarlo con un profesional de la salud mental o con un religioso de confianza. Entonces, escuchando, uno va intuyendo para dónde puede orientar a la persona que está delante de uno. Bien. Gracias, Ahora, padre. nada, vamos con qué características particulares tiene el duelo por suicidio, ¿no? Eh, de aquí me sumo de algo que mencionó alguno de ustedes recién, de qué es lo que más se encuentra en las personas que están sufriendo duelo por un suicida. Lo primero, efectivamente, lo que más aparece es la culpa, ¿no? Y tú lo mencionaste muy bien, esta idea de pucha, tal vez me estaba dando señales y nunca lo vi, o nunca le puse atención, o esto, ¿no? Decía que ya no quería vivir, que seguiría, y estaba llamando la atención, está haciendo siempre quiere dar la nota alta, siempre quiere que le pongamos atención a ella, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado porque efectivamente sí, hay personas que les gusta llamar la atención, pero hay que al menos escuchar y dar cierto espacio que la persona se exprese y después uno verá, ¿sí? O mejor que lo vea alguien que tenga más expertise en distinguir intenciones, ¿no? Eso a veces es medio difícil si uno no conoce bien a la persona. Entonces, a veces mucha esta culpa, ¿no? O también alguna persona me escribía por el correo, ¿no es cierto? A veces los padres que han perdido un hijo dicen, pucha, tal vez yo lo crié mal, tal vez no le di lo que necesitaba, etcétera, etcétera. Y empiezan a aparecer un montón de ideas respecto de que tal vez si hubieran sido las cosas distintas, no se hubiera llegado a esta situación. Ya, otra emoción que aparece muy frecuentemente es la ira. Yo siempre me acuerdo de una esposa que acompañé, que su marido se había suicidado, que justamente lo que más predominaba en ella era esta emoción, ¿no? Porque decía, eh, ¿por qué nunca me dijo que le estaba pasando tan mal? Él siempre se veía tan bien, siempre sonriente, siempre cariñoso, incluso era bueno para la talla y todo. De repente llegó y efectivamente ella fue la que encontró a su marido que se había colgado en la casa. Entonces,
más que tristeza y más que desconcierto, lo que tenía esta mujer, yo me acuerdo, era ira. Estaba muy enojada con su marido porque no le había tenido la confianza de manifestarle su mundo interior. Y hasta el día de hoy, yo creo que hasta que se vean en el cielo, no, ella no tiene respuesta de por qué su marido tomó la determinación que tomó. Entonces, ira muchas veces. También otra cosa muy frecuente, preguntas sin respuestas. Y como digo, a veces son preguntas que las personas no van a conocer la respuesta hasta que les toque estar delante del Señor nomás, porque por qué lo hizo, si tenía todo en la vida, o por qué no me habló, por qué esto, por qué lo otro. Nos llenamos de por qué que a veces, efectivamente, podemos a veces elucubrar respuestas, pero no tener certezas. Después, el estigma social. Como mencionaba al principio, todavía el suicidio o la presencia de un suicidio en la familia es algo que suele ser mal visto, que genera vergüenza, porque en el fondo, si una persona toma la determinación de suicidarse, a veces somos lamentablemente mandados a hacer para empezar a pensar, ah, claro, lo que pasa es que como en esta familia son así, son asá, o no sé, etcétera, uno se larga a inventar cosas, cosas que uno no debiera hacer, porque uno no conoce el mundo interior de nadie. Eh, Aparece, también describen algunos autores, temor al futuro, las personas que tienen duelo, porque ¿qué es lo que va a pasar para adelante conmigo? Eso ya tiene más que ver con el doliente en sí, ¿no? Especialmente, por ejemplo, si murió una persona que tiene que ver con el sustento de la casa. Murió, por ejemplo, en este caso, el padre, el jefe de familia. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros con el peso de las cosas, el pagar las cuentas, etcétera? Entonces aparecen todo este tipo de preguntas prácticas también, ¿no? Aparecen dudas espirituales, como por ejemplo, ¿se habrá ido al infierno mi pariente? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Preguntas que aparecen en otros suicidios, perdón, en otros duelos también, pero que se suelen acentuar más en este tipo de duelos por el suicidio. Aparece disgusto por la vida, un montón de otras emociones, pero las más frecuentes son las primeras cinco, diría yo. ¿Mm? Entonces, en el abordaje o el acompañamiento del duelo por suicidio, tenemos que saber que vamos a encontrarnos como preguntas como esta, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido capaz de hacer algo así? ¿Por qué lo hizo? ¿No pensó en nosotros? ¿Quiso castigarnos o culparnos? ¿No le bastaba nuestro cuidado, nuestro amor? Aquí aparecen todos estos sentimientos de culpa que estamos mencionando, ¿no? ¿Dónde estaba yo que no me di cuenta? ¿En qué fallé? Esto de no pensó en nosotros es bien interesante, ¿ah? Porque a mí me ha tocado acompañar a veces a personas con ideación suicida, eh, o que han tenido ideación suicida, a veces, muchas veces me dicen, tengo muchas ganas de quitarme la vida, de ya no estar, pero pienso en mi hijo y me detengo. O pienso en un ser querido importante y se detiene. Entonces, esta pregunta del pensar en los demás, a veces el hecho de que qué va a pasar con mi familia si yo muero, es algo que muchas veces detiene o frena bastante a las personas con ideación suicida. Y así como en otros casos, a veces la aflicción o la angustia espiritual o existencial es tan intensa que ya incluso, a veces hay personas que dicen incluso van a estar mejor sin mí, ¿no? Entonces ahí, eso ya es bastante más grave. ¿Cómo manejar esta culpa? Una pregunta que ha surgido, ¿no es cierto? Y surge frecuentemente. ¿Se salvará? ¿No es cierto? ¿Se irá al infierno? ¿Va al purgatorio? ¿Va al cielo? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Cómo manejo esto como la gente? ¿Cómo llevar este estigma? ¿Nos repondremos de esto? Y bueno, eh, como si ustedes ven, nuevamente retomando esto que veíamos el primer día, que el duelo afecta a todas las dimensiones de la persona, en el suicidio también, también o la el duelo por suicidio también podemos ver esta afectación en las distintas esferas y bueno, lo hemos visto en las preguntas que generalmente se recolectan.
preguntas sobre el campo espiritual, preguntas sobre el campo valórico, las emociones que cada uno tiene, ¿no es cierto? Eh, Desde el punto de vista intelectual, nos hacemos preguntas sobre el por qué queremos conocer, queremos aprender, ¿no? ¿Y cómo podemos acompañar entonces estas preguntas, especialmente la culpa, ¿no? Eh, Tal vez estas ideas de aquí nos pueden dar cierta línea de cómo podemos acompañar a la persona que está viviendo el duelo por un ser querido que se suicidó. Primero hay que tratar de caminar hacia la aceptación, ¿no? Aceptar, de que así aquí aceptar lo inevitable o aceptar lo que ya ocurrió más bien, ¿no? Bueno, es un camino común a todo tipo de duelo. Todo duelo debe pasar por el campo de la aceptación, pero especialmente el proceso del doliente por suicidio, ¿no? Aceptar que esta persona, aparte de que falleció, eh, introdujo una forma desconcertante de morir. Porque eso es lo que yo diría que genera más el suicidio, desconcierto, la pregunta del por qué lo hizo, por qué no pidió ayuda, por qué, ¿no? Entonces, muchas veces como estas preguntas no van a tener respuestas, una de las cosas que uno también tiene que aceptar es justamente eso, de que hay situaciones que uno no va a poder comprender nunca bien. Y cuando hacemos este camino o vamos sincerando esta intención de reconocer que no lo podemos controlar todo y que no lo podemos saber todo, dejamos de luchar contra una pared, porque al final la no aceptación es eso, hay una realidad irrefutable e irreversible que es que nuestro ser querido falleció. ¿Qué saco yo? Conseguir no aceptando aquello que ha ocurrido. ¿Qué es lo que yo gano? Nada. Me estanco, me quedo pegado en el proceso y, y no avanzo. No se puede redimir, no se puede sanar lo que se acepta. Si a una persona le diagnostican diabetes mellitus y dice, no, el doctor está equivocado, yo no soy diabético y sigo comiendo desordenadamente, no me tomo las pastillas, que yo niegue que tenga diabetes no hace que desaparezca la diabetes sigue ahí. Entonces, con la muerte podemos decir que ocurre lo mismo. Yo puedo negar, puedo resistirme, puedo no querer pensar que la persona falleció, pero que yo lo piense o lo crea firmemente o lo niegue, no, no resucita a la persona, no borra la muerte sigue ahí. Entonces, a veces incluso por salud mental y por salud espiritual, la aceptación serena, sincera, ayuda a que podamos comenzar a hacer proceso. Y esto ayuda también a comenzar a serenar la culpa. Esta sensación, ¿no es cierto?, de que, pucha, ¿qué pude haber hecho yo? Eh, Tal vez yo no estuve para él, etcétera. Me ayuda también a reconciliarme conmigo mismo. Alguien por ahí lo dijo también bastante bien, creo que el hermano Leonardo, ¿no? De que muchas veces el modo en que nosotros acompañamos a nuestros seres queridos o que estamos con ellos es la mejor forma que tenemos para hacerlo. Y sí, a veces no es la ideal, pero nadie puede pedirle a uno lo imposible. Si uno no sabe acompañar o mm, no tuvo la capacidad de ver lo evidente o de ver algo que no era tan evidente, una persona que se escondía, ¿no es cierto?, detrás de la careta de la felicidad, de la alegría,
es difícil haber detectado el sufrimiento detrás de esa careta. ¿Cuántos artistas lo hemos visto, ¿no es cierto?, nos hacían reír, que se veían siempre exitosos, siempre contentos, pero ¿qué era lo que llevaban detrás, ¿no? Como dice el refrán, la procesión se llevaba por dentro, y en este caso también la depresión o el malestar de vida se llevaba por dentro, y llega un momento en que toman estas determinaciones tan drásticas, ¿no? Entonces hay que tenerse paciencia también. También, en ese sentido, ayuda ese tipo de pensamientos a serenar la culpa, ¿no? Eh, ¿Qué otra idea importante? Por ejemplo, superar el sentimiento de traición. También esto generalmente se acompaña con las personas que sienten mucha ira. A veces algunas personas refieren que se sienten traicionados por la persona que se suicidó, porque tal vez habían hecho algún compromiso, ¿no? De que se iban a acompañar toda la vida o que se iban a tener confianza, etcétera. Y uno puede decir como esta persona me traicionó, no mantuvo la promesa o no confió en mí, ¿no? Entonces ahí, tanto la culpa como la traición han de aliviarse con otro gran remedio, otro gran fármaco espiritual que es el perdón, ¿no? Porque en el fondo nosotros no sabemos, como dije hace un rato atrás, en definitiva, por qué esta persona tomó la determinación que tomó. Y si la toma, generalmente estaba muy tomado, muy arrastrado por la desesperanza, por la tristeza profunda o incluso, en el caso de trastornos psíquicos graves, llevado por la psicosis, estaba fuera de sí, pérdida del juicio de la realidad y toma decisiones que lo llevan al deceso, ¿no? Trágicamente. Entonces, no necesariamente hay detrás de una decisión como esta la de hacer daño o la de ¿no es cierto?, de traicionar o de romper algún vínculo con las personas, ¿no? A veces lo que ven los suicidas es la única forma de escapar de una angustia intensa, ¿no? El problema es que, como hemos visto, creo, en otra sesión, que claro, a veces cuando estamos tan abrumados por emociones desagradables como la desesperanza, como la tristeza profunda, que el mundo se nos coloca como una visión tubular y vemos solamente lo malo, vemos solamente el problema, no aparece nadie que nos abre ventanas, nos abre puertas, nos abre procesos o otros caminos, ¿no? Otras ventanas por las que podemos salir. Mm. O como decía don José recién en el ejemplo que ponía, tal vez si esta persona se hubiera abierto más, él le podría haber ayudado con lo que le afligía. Pero claro, lamentablemente ninguno de los aquí presentes tiene el poder de la lectura de mente ni de la adivinación. Entonces, eh, si la persona no se deja ayudar, es complejo, ¿no? Otras actitudes que ayudan a acompañar a la persona que ha perdido a alguien por el suicidio es la de reconocer todos estos sentimientos que tiene y tenerse paciencia con uno mismo, ¿no? Tenerse paciencia y tenerse misericordia, ¿no? Nuevamente, lo que sana la culpa, lo que sana la frustración es este campo de tenerse compasión a uno mismo, ¿no? Saber que uno no lo controla todo, que uno no lo maneja todo y que especialmente desde el punto de vista del campo de la fe hay que empezar a dejar las cosas en las manos de Dios también. Y respecto de la pregunta, ¿no es cierto?, de la salvación o de la condenación, también dejarlo todo en la misericordia de Dios. Dios es el que conoce los corazones, el que conoce lo que pasaba por esa mente, y es el Señor el que toma en el fondo la determinación de definir qué es lo que ocurre con esta alma, ¿no?, que acude a su presencia. Bien.
Esto es más que nada lo que tenía preparado para ustedes respecto de este tema del acompañamiento del suicidio. Tener presente esto, de qué es lo que más aqueja a las personas que están en esta situación y cómo pueden acompañarlas bien. Acompañarlas desde la escucha, principalmente desde la presencia, desde, eh, desde el no juicio, desde la misericordia, ¿no? Como nos invita también esta pastoral y esta vicaría, ¿no? Desde la mirada del Señor que acompaña, que comprende, eh, y que bueno, también muchas veces nos acompaña en el desconcierto, en el desconcierto. Verónica, usted tiene la manito levantada hace rato, cuénteme. Hola, buenas noches. Bueno, yo no vivo en Chile, vivo en Argentina, cerca de una localidad que se llama San José, en la provincia de Entre Ríos. Y en esa localidad se declaró crisis de salud mental porque hay un alto índice de suicidio respecto a la población, ¿no? Y son suicidios entre 20 y 45 años, ¿no? Este, predominando en la población masculina. Y uno de los factores, que te lo indico, no he estudiado más sobre eso, es cómo se llama la herencia, porque es una zona de mucho inmigrante europeo. Se cree que una parte de esta herencia casamientos con primos, demás, primos hermanos, qué sé yo, gente que quería mantener su tradición, digamos, en su etnia y, eh, y muchas depresiones. En una zona en que ahora se está trabajando mucho, incluso se apoyó a los hospitales locales para ver qué está pasando, ¿no? Y, mm, y todo esto que estás hablando tú de la depresión, del suicidio y todo esto, y atrae, o sea, conlleva un montón de cosas, porque entre más suicida, obviamente más gente doliente y más gente que se deprime, o sea, se vuelve un círculo como cerrado, vicioso. Y una de las preguntas grandes es siempre darlo a conocer o no darlo a conocer. Se está calculando en una población de alrededor de 20.000 personas, 2 suicidios por día. Entonces, es muy alto, o sea, imagínense qué porcentaje es una cosa abismal, uno de los más altos porcentajes en el país. Entonces, mi pregunta es la siguiente: dar a conocer el suicidio, que siempre dicen que conlleva que otro tome la decisión o lo empuja a que esto. Acá no se da a conocer, esto lo tengo por otros estudios que he hecho, pero igualmente pasa. O sea, no sé si la conducta del uno arrastra al otro. Pienso que mm, no es claro, ¿no? O sea, no sé. Ahí sí, me estaba motivado, no sé por qué. Ya. Gracias por su pregunta, Verónica. Es muy interesante, ¿no? Dentro de los mitos que a veces están en torno de la conducta suicida es que si una persona, o uno nunca debería preguntarle a una persona que está triste si ha pensado en suicidarse, porque como que uno la estimula a que piense en algo que tal vez no había pensado. Es raro, generalmente a veces las personas que han estado muy tristes o que están pasando, a veces se les pasa por la mente esta idea. E incluso lo que se ha visto es que cuando aparece la pregunta por el suicidio o por las conductas autolesivas, la persona muchas veces se siente aliviada de que alguien le haya preguntado. Porque, o sea, hay personas que llegan y cuentan, sabes que yo ya no aguanto más, yo me voy de esta vida, etcétera, o no me quiero morir. Y bueno, hay personas que son expresivas, pero hay personas que no son tan expresivas. Y generalmente las personas depresivas tienden a no ser tan expresivas con su mundo interior. Entonces, si alguien viene y les pregunta dentro
del acompañamiento, de la escucha que está realizando esto, a veces la persona, si se ha establecido una buena relación, una relación de confianza, una relación de no juicio, de escuchar activamente y aceptar lo que la persona dice, eh, es capaz de decirle, sí, sabes que en realidad a veces me siento tan abrumada o tan abrumado que he pensado incluso en quitarme la vida. Y eso abre a que la persona pueda pedir ayuda. Ahora, esto en el campo de la conversación interpersonal, cuando está hablando yo de tú a tú, digamos, ¿no? Ahora, del punto de vista más mediático, se ha visto, especialmente en la población adolescente, que a veces no es muy bueno comunicar, especialmente en las redes sociales o en las noticias, mucho acerca de los suicidios, porque, claro, efectivamente, a veces se da como la conducta del limitar o de activar en el fondo el deseo de suicidarse porque lo estoy viendo en el ambiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista ético, las sociedades de periodistas o las sociedades de prensa tienen que ser muy delicadas al momento de hablar del suicidio. Yo creo que es una cosa que hay que hablarla, hay que decirla, no hay que ocultarla. Pero siempre hay que decir, cuando se habla de suicidio en los medios, que si tú estás pasando por una situación parecida o estás pensando también en el suicidio, acude por favor a este teléfono de ayuda, ¿no? A Salud Responde o al teléfono que sea en el lugar donde esté, o pida ayuda. En el fondo, siempre uno tiene que colocar o tiene que mencionar de que se puede pedir ayuda o se puede buscar salida cuando uno está pensando en quitarse la vida, ¿no? Entonces, no solamente hablar e informar por informar, sino que informar con un objetivo de que si tú estás pasando por esto, hay salida, hay apoyo, llama a este teléfono, escribe, comunícate con esta institución, etcétera, ¿no? Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta de Verónica, es bueno que esto se sepa. Yo creo que siempre es bueno que se sepa, que no siga siendo un tabú el suicidio, pero hay que informarlo con esperanza. Existe esta situación, ocurre, pero si tú estás pasando por una situación así de complicada, comunícate con Salud Responde, acude con, no sé, con el párroco de confianza, pide ayuda en el consultorio, no te quedes estancado, porque se puede salir. María Inés, adelante. Sí, la hija de no, Gabriela. Quería comentar en relación a esto último que mencionó, que de hecho ¿Ya? en el Costanera Center, que Sí. empezaron a instalar paneles porque había personas que se estaban suicidando, instalaron teléfonos de, como de autoayuda. Me llamó mucho la Ujú. atención y que efectivamente, como, y dice el cartel, si necesitas conversar con alguien, o sea, como levanta el teléfono y están ahí los teléfonos. Pero claro, no es algo que aparece, no se ha comunicado, no aparece masivamente, ¿no? El Claro. hecho de tener un número donde comunicarse. Ujú. Bien, muchas gracias, María Inés. María Inés. Quería puntualizar un poquito más algo respecto a esto de la culpa, que lo sienten muy frecuentemente las personas que están pasando por el duelo de un suicida, y también me lo preguntaron por el correo, así que voy a dedicar un ratito a hablar un poquito más de esto. ¿Qué se puede hacer con el sentimiento de culpa? ¿No? Y yo cuando pensaba en esta presentación y también cuando me ha tocado acompañarlo, lo veo siempre del mismo modo o de un modo parecido a cómo nosotros tratamos la culpa al momento de acudir al sacramento de la reconciliación. La culpa es una emoción que tiene un sentido de hacernos caer en la cuenta de que hemos traspasado un límite. Hay algo que hicimos y que no debimos hacer. Entonces, a veces, y aquí hay que tener cuidado porque hay culpas verdaderas y culpas que no son verdaderas, que son falsas, que a veces, por ejemplo, nosotros eh, nos hacemos una idea tan alta de nosotros mismos o de las cosas que deberíamos haber hecho y que no hicimos, que a veces, especialmente en el duelo, nos cargamos de culpas que no nos corresponden. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una vez yo acompañé el duelo de una persona
de un marido que su esposa había fallecido por un problema hepático severo y que se hubiera beneficiado de un trasplante hepático, ¿ya? Eh, y este marido se sentía muy culpable porque decía, mira, yo incluso si hubiera querido meterme en el mercado negro para comprarle un hígado a mi esposa, yo lo hubiera hecho. Y yo tenía la plata, podía buscar algún contacto, conseguir un hígado para mi esposa y se lo compraba y se lo ponía, pero no lo hice porque es ilegal, digamos, que es un delito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me siento muy culpable porque siento que eh, no hice todo lo que podía haber hecho por mi esposa, ¿no? Y yo le decía, oye, pero fíjate en las cosas, no te fijes en las cosas que no hiciste, fíjate en las cosas que sí hiciste y que era lícito hacer. O sea, acompañaste a tu esposa hasta el final, le buscaste los mejores médicos que tú podías, se hicieron todos los tratamientos posibles. En el fondo, uno a veces queda con esa idea de que pudo haber hecho más. Pero la pregunta, y en eso es muy importante la confrontación empática, es, ¿realmente podías hacer más? Y a veces ocurre que no, que tú efectivamente hiciste todo lo mejor que podías hacer y si las cosas se dieron como se dieron, fueron porque tenían que darse así nomás. Porque en el fondo, si se hace todo lo posible y aún así tu esposa murió, es porque tu esposa tenía ese momento, ese era el momento de su muerte, ese era el momento de que ya terminaba su curso en esta tierra. Y ya no se puede hacer más. Entonces, no nos podemos sentir culpables por lo imposible. A nadie se le puede exigir lo imposible, ¿no? Entonces, a veces somos nosotros los exigentes con nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre en otro campo donde yo efectivamente puedo haber tenido cierta culpa o una culpa verdadera, ¿no? Entonces, si esta persona murió por esta acción que yo no hice o por esta acción que hice. Bueno, ahí, y por eso utilizo el paralelo de la confesión, uno tiene que evaluar y tratar esa culpa como lo hace cuando se confiesa. Cuando uno siente culpa, ¿qué es lo que siente uno? Siente dolor por aquella ofensa que hizo, por ejemplo, al amor de Dios, ¿no? Entonces uno de esa culpa va sintiendo el dolor de haber pecado, de haber cometido esa falta, y desde ahí surge, por la confianza en la misericordia de Dios, el deseo de reparar, de pedir perdón y, si se puede reparar, de reparar aquello malo que hice yo. En el campo de la culpa por la muerte de un ser querido, también se puede recurrir a lo mismo. Ahora, el problema es que a la persona que falleció, tal vez no le podemos pedir disculpa o perdón porque no me va a responder, porque falleció. Pero, ojo, que nosotros creemos, y aquí también nos apoya la fe, creemos que esta persona sigue viva en Dios, sigue vive de una forma distinta. Entonces, tal vez, y aquí lo simbólico también es muy sanador y es muy terapéutico. Tal vez yo en mi oración le puedo pedir perdón a esta persona por lo que pasó. Le puedo escribir una carta simbólica, ¿no es cierto? A veces es muy sanador la experiencia de escribir una carta y decirle a la persona todo lo que se le quiere decir, se le pide perdón, etcétera, etcétera. Incluso también si uno es capaz de recoger la valentía suficiente, uno puede ir donde los parientes de esta persona que falleció y pedirle perdón a ellos. Entonces, así como las culpas se van evaluando y se van sanando, reconociéndolas, reconociendo el dolor que nos causa, pidiendo perdón a quien corresponda, y si de alguna forma yo puedo reparar, reparar también. Ciertamente que eh, la ausencia física de la persona que falleció es algo irreparable, pero ahí hay que ver, también negociar con las personas afectadas si hay alguna opción de reparación o no. Y si no hay opción de reparación, bueno, hay que confrontarse con eso nomás. Pero la culpa se va aliviando así, de una forma concreta, que puede ser simbólica eh, o puede ser concreta también. No sé si me explico.
No, está bien. Había otra pregunta interesante dentro de los correos que me mandaron, que era cómo uno puede acompañar el duelo en una persona no creyente. Y esto es un tema, también otro tema grande que se podría abordar con más detención en otra oportunidad que nos veamos. Pero a líneas muy generales, claro, porque a nosotros nuestra fe nos alivia mucho, ¿no es cierto? Nos llena de esperanza, nos permite caminar y sanar tal vez confiados en el amor de Dios o la existencia de Dios. Pero ¿cómo puedo yo consolar a la persona que no cree en Dios y que los argumentos de la fe no le hacen sentido? Ahí, bueno, es un poquito el camino que toman los terapeutas en duelo, más bien desde el campo de la psicología. Eh, una buena estrategia es basarse en los valores de la persona, ¿no? Que eh, vaya viendo las emociones que tiene, qué es lo que más le afecta, qué es lo que más le duele, y irse centrando en los valores propios de la persona que está en duelo. ¿Qué es lo importante para ti? A eso me refiero con valores, a las cosas que son valiosas para esa persona. Y empezar a reconstruir o reconfigurar la vida desde ahí, ¿no? Entonces, si para ti, no sé, la persona que falleció era muy valiosa porque fue tu compañero de vida por X cantidad de años, o por todo lo que te entregaba, por el cariño que te daba, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo yo puedo honrar ese cariño que la persona me tenía? ¿O cómo puedo honrar la memoria de esa persona que yo quiero tanto? Eh, ¿Qué cosas son importantes para mi vida ahora? O también otra pregunta que sirve es, a esta persona, ¿cómo le gustaría que tú siguieras tu vida? ¿O cómo le gustaría que estuvieras tú ahora? Y a veces la mejor forma de honrar la memoria de esa persona que falleció es tratar de ser coherente con aquello que tal vez la persona deseaba para uno. Generalmente las personas que nos quieren desean que seamos felices, que sigamos adelante, ¿no es cierto? Que llevemos adelante nuestros proyectos de vida. Entonces, muchas veces, en honor a eso, uno puede estimular a la persona a que siga adelante. Son como ideas generales, ¿no? Entonces, las personas, aunque no crean en Dios, esto es muy interesante, aunque las personas no crean en Dios, siempre hay algo en que creen. Y aquí no me estoy refiriendo a otros dioses o a las fuerzas místicas, ¿no? Pero siempre hay alguna realidad espiritual, alguna realidad inmaterial que les hace sentido. Entonces, tal vez orientar a la persona hacia esa realidad espiritual que le hace sentido, le ayude a salir adelante. Ahora, si la persona lo permite, permite que nosotros además le anunciemos a Jesucristo y le mostremos la belleza de la fe, adelante. Pero el anuncio de Jesucristo ha de ser siempre con respeto. Si la persona no quiere escuchar de Jesús o de lo que dice el Evangelio, tampoco nosotros se lo vamos a introducir a la fuerza. Así la fe no entra. Pero eso en líneas generales. Uno trata de fijarse qué es lo importante para la persona, en ese sentido, cuáles son los valores, y uno trata de orientar entonces a que la persona vaya centrándose en la búsqueda de esas cosas que son importantes para ella. A ver, hay algunas cositas en el chat. Dice, no podré quedarme. Lindo saber. Dice, solo hay que acompañar a los familiares en su dolor, escuchando y llorando para que tengan pronto consuelo, y por la persona que se quitó la vida para que el Señor lo persone por su determinación. Sí, son buenos abordajes. Aquí las hermanas camilianas también me aportan diciendo también los brujos brasileros son espiritistas y no es bueno invocarlos para pedir sanación. Sí, ahí también estoy de acuerdo con lo que aportan las hermanas. Bueno, ujú. Bien. Eh, Ana María, una preguntita tiene usted por ahí. Padre, hoy día me acordé de usted. ¿En serio? ¿Por qué será? Sí. Lo que pasa es que hoy día estaba yo en la penitenciaría, como la otra vez contaba, y Ya, conversando con uno de los
jóvenes ahí. Estábamos en una rueda conversando y cuenta él de que le digo cómo estás, y porque yo les pregunto así cómo están, cómo ha pasado la semana, qué han hecho, qué cosas, trabajos que han hecho, cosas así. Y él viene y yo lo miraba, y estaba muy callado, uno estaba muy callado y se sentó al lado mío. Entonces yo sentía que él quería conversar, decir algo. Entonces de repente le digo, cuéntame tú qué pasa, qué te pasa porque te veo como triste. Entonces uno dijo, ya está la mami aquí, ella que mira los ojos, adivina el tiro. Y se rieron los otros. Entonces dice, es que lo que usted dijo delante, siento una culpabilidad. Y yo dije, una culpabilidad, pero ¿de qué? Le digo yo. Y que hace un mes murió mi mamá. Entonces, bueno, yo lo abracé, lo primero que hizo lo abracé. Porque no ha llorado. Punto uno, no ha llorado, porque no puede allá llorar, padre, allá no se llora. ¿Ah? Y él tenía puesto una careta, en el fondo, él estaba mostrando a los otros una careta, pero en ese momento como que, pero tuvo que hacerse duro de nuevo. Entonces le dije yo, como estaban los otros ahí, todos escucharon lo que él había dicho. Entonces le dije yo, mira, después me dice, gracias por el abrazo. Le digo, y yo le digo al oído, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? La próxima semana vamos a conversar sobre esto, para que conversemos, me cuente, porque yo sabía que él quería, pero como estaban todos ahí, porque cuando alguien quiere conversar conmigo a sola, entonces se encuentra por cualquier parte y como que me voy con él y nadie se mete. Pero ahora estaban con los otros, entonces yo sé que él no estaba como para contar lo que pasaba. Entonces ahora que usted habló de la culpa, me acordé. Entonces ahora digo, ¿cómo me voy a enfrentar a esto? Bueno, todo lo que usted me ha dicho, sí, yo lo entiendo, pero es que, como yo le decía, son dos mundos diferentes que uno consolar a una persona que está afuera, que ahí adentro. Entonces, por eso me acordé de usted al tiro, me acordé al tiro. Nelson. ¿Cómo enfrento esta parte? Decía yo. Porque iba a tener que, bueno, escucharlo nomás, pues, no me queda otra cosa. Exactamente. Primero hay que saber qué es lo que le hace sentir culpable y desde ahí, a medida que te vaya contando la causa de su culpabilidad, uno va afrontando cómo se le puede apoyar, ¿no? Efectivamente, si él siente que tal vez hay algunas cosas que hizo en contra de su mamá, imagino, ¿cierto? Conjeturo, puede ser, pucha, el sufrimiento que le di por tener a su hijo en la cárcel, se me ocurre, por ejemplo. Sí, no, sí, una de las Claro, cosas. entonces ahí lo que uno tiene que hacer es escuchar mucho, acompañar mucho y también en ese sentido el ejercicio de la carta a mí siempre me resulta muy Sí, sanador. Que sí, le estaba escriba, escuchando eso, padre. ¿Hacer lo que claro, escriba? que le escriba, sí, sí, ¿Mm? que escribirle una carta a tu mamá diciéndole todas estas cosas que tienes en el corazón, que las saque afuera, ¿no? Eh, y ahí generalmente después qué haces con la carta, la puedes guardar. Si la quiere, a algunas personas les gusta quemarlas como para cerrar el proceso. Como esos ritos simbólicos también ayudan a que la persona como se sienta más aliviada, ¿no? Mm, Y si hay una persona que está acompañando desde la fe y que tiene fe, que transforme esa carta en oración, ¿no? Y mm, que le exprese también a su mamá cariño, ¿no? Igual yo te sigo queriendo, perdóname, etcétera, etcétera, y que la persona en el fondo evacúe todo eso que tiene y, y bueno, también dentro de la oración, eh, pedirle al Señor que le conceda el don de sentirse perdonado, de sentirse acogido también de ya. vuelta por su madre. Yo creo que también esa es la otra parte, que no se siente perdón. Sí, una de las cosas que me dijo era porque él, a ella antes se le habían muerto tres hijos, entonces yo le decía, si murió ahora tu mamá, ojalá, no estaba yo, así, imagínate que le hubiesen seguido muriendo hijos, que tú estás aquí en la cárcel, le decía yo, sin saber esto pero que estaba malando otra cosa antes, padre, por eso que me di cuenta que algo pasaba. Po. Entonces él Claro, había claro. contado, estaba contando su historia de que habían muerto tres hermanos y cosas así, pero no había llegado lo de la mamá. Pero gracias, padre. ¿Sabe que por eso le digo, al tiro se me pasó usted, por la mente. Bueno, Así que voy a, listo, voy a hacerlo eso de la carta. Muchas gracias. me parece bien. Ah, ahí había unos últimos minutos que quedan. Había un testimonio que me hizo llegar por el correo que me pareció muy interesante.
respecto de cómo han acompañado el duelo en una persona con discapacidad intelectual. Si está Flavia por ahí, o si no se nos fue. Aquí estoy, espérame. ¿Está por ahí? Sí, 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 aquí estoy. Hola Flavia. Hola, Quería ¿me ver si escucha? nos puede compartir lo que me compartió a mí, porque creo que va a ser interesante para el grupo. Ah, bueno, muchas gracias, padre. Ojalá que... ¿Me escuchan? Sí, le Sí. escucho. Ya. Voy a tratar de ser breve, pero con el Ajá. corazón así. Eh, Mi marido y yo ya somos personas sobre los 60. Tenemos un hijo discapacitado que tiene 33, el Tomás. Entonces yo le escribí al padre de que para los niños, siempre va a ser un niño, para nosotros discapacitados, es re importante cuando se muere un ser querido, porque es difícil abordarlo, porque la muerte es un concepto muy abstracto. Entonces, él le contaba al padre que nosotros siempre pensamos que el Tomasito también tenía una vida espiritual importante. Él tuvo muchos problemas de salud cuando era chiquitito y salía adelante y es un niño muy feliz. Entonces, decíamos, ¿cómo abordar esto de la muerte? Y finalmente se nos ocurrió que había que hacerle sentir que había un mundo más allá, que era súper feliz y que todos lo estaban pasando mejor que acá, pensando en que nosotros vamos a partir, si Dios lo dispone, antes que él, como pasa con muchos papás con niños, por ejemplo, con síndrome de Down. En concreto, le hice una canción al Tomás. Entonces, cuando el Tomás se acuesta, la canción empieza, no la voy a cantar porque canto mal, porque es muy simple, pero que en el fondo María con la Chichi, que es la bisabuela, la primera que partió, se fueron a cocinar. Y entonces están haciendo una comida súper rica y Jesús está esperando ahí para comer. Entonces, en la medida en que se han ido muriendo seres queridos, el tata, un tío, otro tío preferido, el perro, todos se van poniendo a la fila de esta gran celebración y llevan, llevan lo que más les gusta hacer en la tierra, en el mundo. Mm. Me siguen o no? O sea, en el fondo, hacerle Sí, ver sí. como una imagen de que la muerte no es la muerte, la persona ya no la ves, pero está más allá feliz. Y le contaba al padre que tenemos un nieto de 8 años, que él participa y siempre me dice, Nona, yo canto, yo le voy a cantar al Tomás contigo, porque mi intención era que se aprenda la canción. Entonces, sin drama, le dijimos a mi nieto Milan, bueno, Milan, y cuando el nono y la nona no estén, ¿y qué se van a llevar? Obvio, nona, el nono se lleva a la parrilla para hacer un asadito allá y tú te vas a llevar las flores porque a mí me encanta el jardín. Y también es una manera de hacerle ver a un niño sano, sin discapacidad, que la muerte forma parte de la vida y que siempre vamos a estar con ellos. Eso. Ojalá que, no sé, pero siempre pensar que los niños con discapacidad tienen su corazoncito y sobre todo sus padres los van a dejar. Entonces hay que tratar de que no sufran más allá, ni sus hermanos, ni que la gente esté de cómo explicarles, sino que hacerles sentir que la muerte forma parte de la vida también y lo entienden. Eso. Bien, Flavia, muchas gracias. Cuando me Gracias a escribió su usted. testimonio, Ojalá que les muy ayude. iluminador y muy útil. Muchas Gracias, gracias. gracias. Y muy concordante también con nuestra fe, porque efectivamente vamos a un lugar que es mejor, que es mucho más pleno y que uno lo entiende con las capacidades que tiene, ¿no? Y Exacto. eso es muy interesante. Muchas gracias, Flavia. De nada. Bien, querida señora Claudia, yo creo que ya estamos casi en el tiempo, Sí, pero padre, don ya. Leo quiere hacer un último comentario. No, padre, solamente dar las gracias eh, por el excelente curso que hemos llevado a cabo y Ah, todo esto como experiencia para ver si realmente nosotros podemos contribuir en algo a esa gente que lo pasa mal en el último momento y que está poco orientada. Entonces, yo creo que la orientación que usted nos está dando y que estamos recibiendo en este curso nos puede servir justamente para que podamos ayudar con nuestra experiencia
porque vengo también de un duelo muy reciente y todo lo que se ha hablado, incluyendo el suicidio, me toca muy de cerca. Por lo tanto, ya sé cómo abordar todo eso, padre. Eso, muchas gracias. Gracias, estimado. Hermano Leonardo, usted tiene la manito levantada. Sí, bueno, agradecer el testimonio de Flavia, con quien tengo el privilegio de compartir acá en la parroquia, así que muchas gracias por eso. Y también lo digo como paciente. Por distintos motivos tengo dos enfermedades de base, una cardiopatía y una epilepsia, que es como el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Y donde sí, afortunadamente me tocó desde chico y por ende aprendí a vivir con eso. Pero también en la adolescencia, en esta etapa de porque yo, porque a mí, etcétera, también pasé por un proceso de pensar en el suicidio. Por supuesto, no, sin la conciencia de la acción real que podía haber hecho más allá de la muerte, en el sentido de terminar con ese dolor, con esa situación. Pero también creo que hay que irnos preparando como pacientes que más allá de la enfermedad de base, en mi caso la cardiopatía y la epilepsia, son procesos naturales de la vida o del proceso biológico y que no está condicionado la muerte como acción porque yo estoy enfermo primero, voy a morir primero. Y eso también es un trabajo de concientizar a la familia también. Me ha tocado casos acá en la parroquia testimoniales, por supuesto, dejaré en reserva las identidades, que dicen qué va a ser mi hijo después que yo muera. Qué va a ser mi hijo o mi pariente si es que yo llego a morir porque tengo X diagnóstico. Y a la inversa también. ¿Qué puedo Mm. hacer, hermano? O Leo, como me llaman la mayoría, de qué voy a hacer cuando mi familia, cuando mi papá o mi ser querido muera. Alguien mencionó un cáncer tipo nivel 4. Entonces también creo que sería bueno ir generando conciencia, no sé si en esta pastoral de la salud, del duelo, algo más incorporado, más genéricamente incorporado, ir trabajando esto en las pastorales también. Y no solamente quienes eh, visitamos a los hogares o somos ministros extraordinarios de la comunión, creo que hay que ir haciendo un proceso pastoral desde la misericordia, desde la reparación. Reparación no en el sentido de la equivocación, sino que reparación en el sentido de la preparación y ir cambiando un poco la mentalidad que hay al respecto. Y por supuesto, desde nosotros también ir abriendo nuevos caminos, hacer nuevos ministros que tengan esta importante formación, independiente del lugar físico donde sea la visita. A mí me ha tocado ir a hospitales, a hogares de ancianos. Hace poquitito falleció un familiar con cáncer, entonces también ese tema de la distancia, del saber, puedes rezar por él, por la familia, pero físicamente no puede estar. Y eso también, hacerlo como trabajo personal o con quienes le toque vivir ese tipo de situaciones. Eso. Bien, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias por lo que has compartido y bueno, estamos tratando de caminar en ese sentido, eh, de tratar de sensibilizar también todas nuestras pastorales con estos temas que son tan humanos también. Forma parte de nuestro paso por esta tierra, que si bien nuestra meta y nuestra patria definitiva es el cielo, para llegar al cielo tenemos que pasar por esta vida y por todas las experiencias que esta vida involucra. ¿Eh? Muchas gracias, Leo. Eh, Bien, cita Claudia, ¿cómo Bueno, estamos? padre, como siempre, padre, pues darle las gracias porque, bueno, la, es decir, todas las personas que asisten creo que piensan un poco igual que yo. Son temas bastante sensibles, pero usted es el experto, como siempre, pues nos deja
muchas preguntas, pero también muchas certezas de otras cosas que no sabíamos. Espero que, bueno, este tema no se acaba acá, todo lo referente al duelo, al dolor, no se acaba en un curso, ¿sí? Esperamos que más adelante podamos volver a encontrarnos, volver a tocar temas referentes al duelo, porque creo que es muy extenso el tema, pero que podamos seguir preparándonos, que podamos seguir, como dice usted, desde la iglesia, poder ayudar a las personas, sembrar algo en, con todo lo que aprendemos en estos cursos. Muchas gracias, Padre, muchas gracias a todas las personas que se conectan, que siempre con el cariño, no importa que sea tardecito, que haga frío, pero siempre con la ilusión de aprender un poco más acerca de estos temas. El dolor siempre tiene muchos campos, ¿sí? Y la Vicaría de la Misericordia pues se desenvuelve en este mundo. Entonces, que no sea la única vez que nos encontramos. Padre, muchas gracias nuevamente. Que Dios los bendiga a todos por su tiempo, por su interés y a usted, Padre, también por siempre estar dispuesto a estar ahí para la Vicaría. Muchas gracias por todo. Si ya usted quiere darnos la bendición, bienvenida sea, pero gracias a todos. Ahora el proceso siguiente es, yo sé que todos están preguntando, ay, ¿qué pasó con las grabaciones? Bueno, ahora lo que yo les decía la semana pasada, lo que sigue es que yo tengo que pasar estas grabaciones al Departamento de Comunicaciones del Arzobispado. Ellos lo van a convertir a YouTube y cuando ya se tenga... No puede, eso no va a ser en 2 días o 3 días, ellos también se toman su tiempo porque son grabaciones largas y en caso de que no se puedan hacer, bueno, trataré de compartirle los enlaces que son pesados, o sea, son archivos muy pesados y por eso el Departamento de Comunicaciones quiere ayudarnos un poco en eso para poderlo compartir. Les ruego que pues nos den un tiempo de espera para poderles poner esas grabaciones. Y respecto también de lo que me han pedido algunos de las presentaciones, yo se las voy a hacer llegar a la señora Claudia. Ah, bueno, padre. Seguramente usted se la hace llegar o Sí, a todos los que la pidan los que la soliciten, o a sí. los que la soliciten. Estupendo. Entonces, yo se lo voy a dar a Claudia y usted lo reparte. Bueno, Vale. padre. Muchas Eso gracias. pues, muchísimas gracias por su participación, por su atención. Espero haber sido de iluminación más que de duda. Pero bueno, si usted les quedara alguna duda más o quisieran ahondar alguna cosa, me pueden escribir al mismo correo que difundí al principio, capellanhpsb@gmail.com, ¿no? Y ahí estamos atentos. No respondo inmediatamente, pero en algún momento de la historia, antes que vuelva el señor, contestaré. ¿Ya? Entonces, me despido con todo cariño de todos ustedes, agradezco su presencia y su participación y invoco de todo corazón la bendición de Dios sobre todos ustedes, sus familias, sus pastorales y sus trabajos. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. Les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan una excelente Amén. noche, cuídense mucho, les vaya Muchas bonito. gracias, Gracias, Padre. 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 Muchas Usted también. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Padre. padre. Tenga Chao, una bella padre. semana. Muchas Gracias. gracias. Muy bien. Muchas Buenas noches, Padre. gracias. Muy interesante el curso.